Buenos días tengan todos. Es un privilegio, un gusto poder estar compartiendo la palabra y de nueva cuenta estar pues aquí con ustedes. Reciban todos un afectuoso saludo eh, en todos los lugares donde en estos momentos estén sintonizándonos, escuchándonos. Creo que estamos viviendo momentos de, de extrema necesidad de Dios en la tierra, en las sociedades, en las familias. Y bueno, pues este momento eh, que Dios nos da, esa oportunidad que Dios nos da para estar reflexionando y meditando en Él, en su palabra, pues es algo muy valioso. Nuevamente, siéntanse bienvenidos, si se vale la expresión, ¿verdad? Eh, a este momento, a este culto que pues, vamos a tener. Quiero Quiero que le pidamos a Dios que esté con nosotros, que guíe nuestros pensamientos hacia Él, que guíe nuestro entendimiento. Vamos a pedir a Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu palabra, de meditar en ella, para dirigir nuestras vidas, Señor. Gracias. Nos ponemos en tus manos y deseamos, Dios, que tú tomes control de esta enseñanza, de esta transmisión, de todos los que escuchan. Gracias de antemano. Amén. Nadie de nosotros ignoramos la manera tan acelerada en que la sociedad ha cambiado. Eh, el tema de mi mensaje expresa lo que quiero transmitir en estos momentos. El tema es una realidad y una solución. Una realidad. Hoy quiero hablar de una realidad que es algo innegable para todos los que estamos, para todas las sociedades, no tan solo para los que estamos aquí, para todas las sociedades. Una realidad que está delante de nuestros ojos y es el deterioro moral que estamos viviendo, la deshumanización, la falta, la ausencia de valores en las sociedades. Fíjense que meses atrás me he preguntado, yo no sé si a todo mundo le preocupe esto de lo que estoy hablando, que repito es una realidad. No sé si a todo mundo le preocupe. En el caso mío, y creo que a Dios también, me preocupa. Y me preocupa demasiado. Yo llevo quizás más de 2 años hablando acerca de temas familiares. Con mi ejemplo he intentado pues transmitir otras ideas en el espacio en donde a mí me ha tocado o me toca vivir, en donde estoy viviendo, y queriendo colaborar con los estudios que transmitimos para que dentro del núcleo familiar se den otras cosas diferentes a lo que hasta hoy vemos en matrimonios, hijos, la relación en el hogar. Puedo decir que me he manifestado y he querido luchar y lo seguiré haciendo. Seguiré luchando por la integridad familiar. Sin embargo, aunado a esto, llevo tiempo
reflexionando en algo que para todos es una realidad, ya lo dije antes. El ser humano se ha vuelto más que nunca insensible, más que nunca se ha, repito, deshumanizado, con una sencillez o como algo ya cotidiano. Vemos cómo la gente se matan unos y otros. La gente está cambiando los valores. Lo que éramos antes, ya no hay nada. Si teníamos un poquito, repito, un poquitito de valores, ahora ya no tenemos. Ya no tenemos nada. O sea, se ha perdido. Todo se ha perdido. De hecho, repito, y en una ocasión comenté y expresé que cuando yo era más pequeño, estamos hablando de los años 90, las sociedades y la gente era muy diferente. Era muy diferente. Ustedes, o hablando de México, podíamos, y lo he recordado todo este tiempo, podíamos salir libremente. Libremente podíamos viajar hacia, no sé, Michoacán. Por ejemplo, recuerdo viajes de madrugada a Michoacán por carretera. Lo más que te podía espantar o el inconveniente con el que te podrías encontrar es un accidente automovilístico, que fue así, pasó, y ver gente muerta ahí en la carretera. Pero eso no se compara nada con lo que es ahora, o no era nada de cómo se ha ido transformando. O sea, los humanos nos hemos ido transformando. A esto que estoy hablando le llamo una realidad. O sea, quiero hablar de una realidad que ustedes la saben, pero que a lo mejor nos estamos habituando a ello, y además de ello quizás no estamos buscando una solución o no percibimos una solución como para pedirle ayuda a Dios, que Él sea el que nos ayude al ver todas las cosas o cómo se ha venido transformando la sociedad, la humanidad se ha venido transformando. La paz, ya no sabemos lo que es paz, ni tranquilidad, ni justicia. De hecho, todos esos términos se han alejado de nosotros. Todos esos términos están lejos. Ahora la sociedad ha enloquecido. La sociedad en general ha enloquecido. No encontramos al salir un día en la calle o al levantarnos y al integrarnos a esta sociedad, no encontramos cosas buenas. Parece que se cumple lo que dice la Escritura, que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el humano cosa sana, cosa buena. Todos son malos pensamientos, malos sentimientos, muertes a las que ya nos estamos, repito, pareciera acostumbrando. Repito, nuestro país era muy diferente. Pudiera yo expresar esto, no sé si quede o no, pero cuánto anhelaría que volviéramos a aquellos tiempos, que volviéramos a aquellos años en donde, repito, se podía viajar tranquilamente, en donde se podía viajar libremente, no había el miedo, el terror que hoy se vive o que hoy vivimos las familias, que para poder hacer un viaje tendríamos que pensarla. La verdad es que ahora nos da miedo todo eso, nos da miedo salir a la calle, nos da miedo tratar con personas que no conocemos, cosa que antes no era. Quizás antes éramos más confiados y la gente era más inocente, había otro tipo, repito, de pensamientos, pero ahora todo ha venido como una avalancha en donde vemos tantas y tantas. Bueno, siempre ha habido maldad en la tierra, eso lo puedo decir. La maldad en la tierra siempre ha existido desde los inicios, desde que el primer hombre pisó la tierra, válganme la expresión, o desde que fue creado.
ha habido maldad, ha habido cosas malas, pero hemos de reconocer que la sociedad con la que nosotros compartimos es muy diferente. Repito, es muy diferente. Te encuentras con cosas que antes que te encontrabas, pero que así muy lejanamente, que no te robaba la paz. Pero ahora vemos, no podemos continuar en este día sin hablar de realidades que vemos en las noticias o que escuchamos en las noticias todos los días acerca de violaciones. Alguno dirá, siempre ha habido violaciones. Lo sé, siempre ha habido violación. La Biblia nos habla ahí de una violación o de varias violaciones en las Escrituras. Pero ahora en estos tiempos se ha multiplicado. Y aún la Escritura propia dice que la maldad se iba a multiplicar. Exactamente, así lo dice. Y hemos de reconocer que sí, maldad siempre ha habido, siempre ha existido. Pero ahora, en estos tiempos, se ha multiplicado a pasos agigantados. No hay paz. Estamos infestados de cosas malas. Todo es malo. Nosotros nos integramos a esta sociedad y no falta que llegas sanamente a incorporarte a un círculo de amigos y no falta quien hable de cosas obscenas. Alguno dirá, ¿por qué te espantas? Si siempre han existido cosas obscenas. Sí es cierto, siempre han existido, pero quiero que abramos los ojos a la realidad para que también en estos momentos o posteriormente hablemos de una solución para todo esto, para un camino para todo esto. Sí es cierto, la maldad siempre ha estado presente. La maldad siempre está, pero no, repito, a este grado al que nosotros estamos viendo y viviendo. Y es necesario hacer énfasis en esto porque vuelvo a repetir, esto ha sido, ha atrapado mis pensamientos desde hace meses atrás, siempre buscando y pensando cómo poder ayudar. Cómo poder contribuir con la iglesia y cómo poder contribuir desde la posición que me encuentro, cómo poder contribuir para con la gente que me escucha, cómo poder contribuir hacia con esta sociedad, porque no nos podemos o no me puedo quedar callado, no me puedo quedar así, por cuando es que, repito, todo, amigos y hermanos, ha evolucionado. Ustedes que tienen 15 años, quiero decirte, las cosas no eran así como lo son el día de ahora. Hablo de nuestro país, aunque no están escuchando en otros países, pero quiero hacerles saber a todos ustedes que las cosas no eran así. Éramos muy diferentes. Yo me he puesto a pensar cómo se ha transformado la gente, porque antes, en otros tiempos, la gente era trabajadora. Ahora decenas y miles de personas en el mundo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de aquí, de lo que conocemos. Antes eran trabajadores, ahora ya no. O sea, los valores como trabajo, honestidad, rectitud, integridad, todos esos valores están sepultados, están escondidos, están pisoteados. La justicia, todo está pisoteado, todo. Pero jóvenes que hoy me escuchan, niños que me pueden estar escuchando, antes no era así. De hecho, repito, todo ha venido transformándose, todo ha venido evolucionando, pero para mal. Quiero decirles, todo ha venido, evolucionando. Antes había una tranquilidad inmensa. Y quiero aclarar, no es que tuviéramos a Dios antes. Hablo de los años 90, de los años 80. No teníamos a Dios realmente. De hecho, quizás ese fue el comienzo de lo que hoy vemos. Pero lo que hoy vemos es inimaginable.
Lo que hoy vemos o lo que hoy ven ustedes jóvenes no es lo que éramos antes. Antes había, las cosas eran diferentes, había un poco más de honestidad, de honradez. Todo ha ido evolucionando para mal. Esa evolución, muchos se han dado cuenta de esa evolución. Y más que rechazarla y trabajar por buscar ser como éramos en el principio o un poquito diferentes a como somos ahora, la gente lo está aceptando y lo acomoda para que vivamos así. Quieran o no, en realidad no se rechaza o no se busca una solución contundente para cambiar las cosas. Se acepta, se acepta, se aceptan las cosas, sí. Antes, repito, las cosas eran tan, pero tan diferentes que se respiraba paz, se respiraba tranquilidad. Estaba yo explicándoles cuando sucedió un incidente aquí, estaba yo explicándoles que tenía muchos valores. Acá quizás muchos de ustedes no van a saber y conocer, pero hay rutas de bandas delictivas así hacia la ciudad de Puebla, de Tehuacán hacia la ciudad de Puebla. Y yo he caminado por esos lugares o he ido a esos lugares, ¿sí? Y ahí hay gente que sus sentimientos se han transformado terrible y tremendamente. O sea, de ser personas sencillas, humildes, vamos, no estoy diciendo que eran cristianas, pero quiero que me entiendan, de ser personas sencillas, trabajadoras, humildes o con cierta medida de humildad, quizás no la humildad cristiana, pero quiero que me entiendan ese término, se han convertido en ladrones, se han convertido en personas que les gusta lo fácil. Y es más fácil robar, delinquir, asesinar, matar. Y quiero ya hablar de estos términos porque estamos ya rodeados. No falta el asesino tan cerca de nosotros. No falta el ladrón tan cerca de nosotros. No falta el adúltero tan cerca de nosotros. No falta, de verdad, aunque ustedes dirán, yo ya lo sé, lo veo, pero quiero decírselos a manera que me lo reciban de otra manera, como buscando una solución, como mirando hacia qué vamos a hacer, o cuál es la esperanza, cuál es la solución para todo esto, y analizar el mal, porque para eso estamos aquí. Si nosotros estamos delante de una Biblia y no ofrecemos una solución a la gente, entonces los cristianos, ¿por qué o para qué estamos? Pero una solución allegada a las santas y sagradas escrituras. Qué triste es ver esto. Ve hasta dónde nos hemos deshumanizado, pero qué triste es ver esto. Pasas y agarras carretera en donde están esas bandas que no son pocas, son muchas bandas que se dedican a secuestrar carros, personas, ¿sí? A hacer cosas que no te imaginas. Pero vas por toda la ruta en donde están ellos, que roban y que hacen todo esto que te estoy mencionando. Y ves campos grandes para trabajar. Y ves tierras extensas para trabajar. Y yo les he dicho a algunos pobladores de esos lugares cómo se ha transformado la gente. ¿Cómo se ha transformado que teniendo tantas tierras, porque vamos por esos lugares y dicen, aquí es donde hay mucho asaltante, aquí hay donde hay muchas personas que roban? Y les digo, teniendo todo esto que Dios les dio, o sea, porque así lo digo, todo esto que Dios ha dejado, ¿para qué? Para ponerse a trabajar, para levantarse temprano y salir al campo y poder sembrar sus tierras y estar labrando las tierras posteriormente, ¿verdad? Y esperando un fruto digno y honrado para recogerlo y poder así vivir con una tranquilidad, conciencia limpia y en paz. Pero escuchen, no hay espacio para eso que estoy diciendo. No hay espacio en nuestra mente y corazón para para el trabajo, para ser una persona diferente.
Esa es nuestra realidad. La pérdida de valores, la ausencia de valores, la ausencia de las cosas que son buenas, que son correctas. Si vivimos en las cosas malas, sales a la calle y nada te inspira definitivamente. Nada de lo que ves te inspira a ser una buena persona. Nada. Las cosas han venido evolucionando demasiado. Podemos hablar qué cosas han evolucionado. La manera de vestir, por ejemplo. Quiero que analicemos todo esto. Quiero que recordemos cómo nos hemos transformado, que digamos en qué momento y por qué. ¿Por qué somos así? Porque ¿qué es lo que falta en nosotros? ¿O a qué hay que recurrir? Algunos dirán, yo sé que hay que recurrir a Dios. Claro, claro que hay que recurrir a Dios. Y allá, hacia allá me voy a dirigir. Pero analicemos cómo se ha venido evolucionando y cómo hemos llegado a degradarnos tanto y a transformarnos tanto para mal. Estas cosas que voy a mencionar y estoy mencionando, las he tenido en mi mente y las tengo continuamente mientras camino por la calle, mientras estoy pensando qué hacer para poder ofrecer un camino, una solución, una respuesta. La manera de vestir. Si hablamos de los años 60, claro, yo hablaré de lo que me tocó vivir y ver. Quizás algunos dirán, no, para el año en que me dices aquí ya estamos pero bien avanzados en maldad. No, bueno, quizás sí, en otro país. Pero hablando de la manera de vestir y démonos cuenta, por favor, al estar hablando esto, que al ir evolucionando no le llamemos una buena evolución, sino que hemos evolucionado para mal. Y estamos colocados en una situación bien complicada que no sé si ya nos dimos cuenta y que a los poquitos que quedamos de una generación diferente, pues nos da mucho miedo y a muchos jóvenes, como me refiero a ustedes hoy, quizás no les da tanto miedo porque están quizás habituados, pero las cosas no eran así. Las cosas han venido evolucionando. Por ejemplo, la manera de vestir. Si tú recuerdas cómo era la manera de vestir, yo les podría enseñar fotos en donde, como repito, se ha enseñado, ha venido evolucionando. Yo les podría enseñar fotos, por ejemplo, el día de hoy, si los días o fechas en que se hacen desfiles, no sé si ustedes han visto que ha crecido el interés de muchos por ir a los desfiles que se hacen en, en donde los mexicanos dicen ser muy patriotas, ¿sí? Entonces, en esos desfiles crece el interés. Muchos quieren ir a ver los desfiles. Pero los desfiles de ahora son diferentes a los desfiles de antes. Por lo menos hablo de lo que yo vi. De la manera en que vi que la gente se vestía antes. Antes salían a los desfiles para celebrar alguna fecha, así como buenos patriotas mexicanos. Difícilmente podías ver a una mujer en minifalda o enseñando ahí sus partes. Los pantalones eran largos. Fíjense cómo nos hemos transformado. Pero los pantalones eran, o los uniformes eran largos. Y lo que era medio ofensivo para aquel tiempo, hablo de los tiempos que yo recuerdo, eran esos pantalones tipo hippie, me parece, que de abajo vienen tubadotes. No, perdón, bien abiertos, ni sé ni cómo se llama, ¿verdad? Pero de abajo estaban bien abiertos. No eran tan buena la manera de vestir, pero bueno, así se vestía antes, jóvenes. Y los que me escuchan, no nos vestíamos como ahora. La manera de vestir ha venido evolucionando. Cada quien ha decidido, porque es voluntario, cada quien decide o no vestirse de una o de otra manera. Pero muchos se convierten y no se han dado cuenta en rehenes y presa
de una sociedad que va avanzando y que va legitimizando lo que era incorrecto en otro momento. De hecho, aún en las escuelas, yo me acuerdo que había una medida para llevar falda, no podía llevar minifalda. Las faldas tenían que ser una cierta medida de rodilla hacia abajo. O sea, como que antes éramos un poco más pudorosos, cuidábamos un poco más las cosas, en este caso hablo de la vestimenta, para que nosotros podamos entender, porque vuelvo al punto, a lo mejor los que hoy viven o las jovencitas que hoy crecen y dicen: mamá, pues todas se visten con minifalda. Mamá, pues todas traen unos pantalones que casi se les mete en su parte íntima. Y perdónenme que lo habla así. Mamá, todo es normal. ¿En qué mundo vives o en qué mundo viviste? Bueno, hijos, quiero recordarles que nos hemos degradado. Quiero decirles que estamos viviendo una trágica vida. La sociedad está en una tragedia que no se da cuenta. Y es una verdadera tragedia que no se da cuenta, porque la manera de vestir es tan importante y la manera en que ha evolucionado es importante recordarlo para ver de dónde hemos caído. Y es una expresión decir de dónde hemos caído, porque no quiero y ni estoy hablando que éramos cristianos. No te estoy diciendo, o sea, te estoy diciendo cómo ha venido transformándose la sociedad, que no era cristiana precisamente, pero que no era mala como ahora. Y alguno dirá: es que cualquier pecado es igual, toda la gente es mala. Bueno, si se vale la expresión, siempre hemos sido malos, pero antes éramos menos malos. Ahora, repito, en la manera de vestir, ahora no quiero ofender a nadie, a ningún familiar, ni nadie, o sea, cada quien la gente puede andar en trusa si quiere en las calles. Ese es su problema de usted. Simplemente yo contribuyo en un mal que no es que lo exagere, sino es que forma parte de todo un problema generalizado ya cuando te pones a pensar y analizar, porque eso es lo que estamos haciendo hoy, analizar dónde está el mal. ¿Sí? Pero bueno, desde eso ha venido evolucionando la manera de vestir. Una ocasión hablo de aquellos años, es más, te voy a hablar de los años, en el año 92. En el año 92, esto fue real. Una mujer llegó a la escuela con una minifalda, pero ya escuela ya no secundaria, ya estudios más avanzados. Llegó en minifalda. Al estar ahí, una persona se acercó y le dijo: ¿cuánto cobras? La mujer se quedó así. ¿Cuánto cobro? Fue y se confesó con otra y le dijo: oye, me dijeron así, ya no vuelvo a traer minifalda. Estoy hablando del año 92, en donde ya se empezaban a legitimizar muchas cosas, ¿no? Porque ahora no tan solo la minifalda, a través de una minifalda te presentas como una persona ramera, perdónenme que lo exprese, ¿no? Ya hay otras maneras también de vestirse así, de esa manera. Esa mujer, partiendo de ese día, estoy hablando del 92, estamos hablando de 28 años hacia allá, cuando había un poquito más de, se puede decir, no éramos buenos, éramos menos malos. Quiero manejar ese término. Éramos menos malos, pero ha ido evolucionando y nadie protesta. Nadie dice: no puedo aceptar como verdad a una sociedad que se ha transformado y que es tan diferente a cuando yo era chico o mi padre. Y no puedo aceptarlo como una realidad. Tengo que buscar un recurso, algo diferente a lo que estoy viendo, a lo que ven mis ojos. Porque mis ojos todo el tiempo ven adulterios, fornicaciones, dolor, groserías, obscenidades, matanzas, de gente deshumanizada, violaciones, malos tratos terribles y horribles, ¿verdad? Y más adelante, cuando te hable de la solución, de verdad, siempre te diré que voy a mencionar como parte del problema a la religión. Porque parte del dolor lo ha traído la religión, ¿sí? Porque no tan solo en la manera de vestir, sino también ha evolucionado en la manera de buscar de Dios, porque antes no se buscaba. Antes las religiones también eran malas, yo me acuerdo, pero eran menos malas que ahora.
Alguno dirá, el hermano ya sacó un término que ahora vamos a manejar. Antes eran menos malos, o sea, menos malos nos íbamos al cielo. No, yo no he dicho eso. No, yo estoy hablando de cómo nos hemos ido deteriorando. Y la manera de vestir ha venido cambiando. Ha venido cambiando de tal manera que los que buscamos a Dios hemos tenido que rechazar, bueno, aceptar una sociedad a como se vista. Y créanme, no, a lo mejor yo tengo familiares que su vestir no es el más correcto. Pero lo aceptamos porque no es asunto mío, es asunto de cada quien. Pero no es lo correcto. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, repito, y a recordar, antes había, sí, violaciones, adulterios y muchas cosas malas, pero ahora las hemos multiplicado, por así decir. Si en el 80 había 3 violaciones, para el 2020 debemos de decir que, no sé, vamos a pensar que debiera de haber así exponencialmente 20, por así decirlo. Es un número X, 20. No, no hay 20, hay 500. Sí, o sea, el deterioro moral ha ido evolucionando. Repito, en la manera de vestir, la manera de vestir era diferente, ¿verdad? Acuérdense, tantos, pues los que estamos aquí en México, ¿no? No voy a hablar de Estados Unidos porque en maldad creo que ellos van un poco más avanzados, aunque en otras cosas igual, ¿verdad? Pero si te ponías un pantalón, bueno, que era en algunas sociedades, sin ser cristianos o profesar un cristianismo, el pantalón era reprobado, ¿no? Yo no lo repruebo, ni Dios en su palabra. Hay algunos que sí lastiman gente diciendo que el pantalón, hay pantalones muy decentes. Pero si una mujer usaba un pantalón, pues era un pantalón, pues decente, no tan pegado. Una falda no tan pegada, o sea, una falda decente, hasta abajo, ¿verdad? No hasta abajo, pues, pero más decente. O sea, estoy como que recordando, repito, recordando, y hace poco encontré una foto de un desfile para que vean, ustedes ojalá vieran cómo desfilaban las mujeres. Y hablo acá de México, esos desfiles van tocando el tambor, etcétera, ¿verdad? Y eran con pantalón o decentes, muy diferentes, muy diferentes. Las escuelas había mucha más rigurosidad. O sea, tú pregúntales qué significa casquete corto. Ahora los muchachillos de las escuelas de ahora no saben ni qué es eso. Pues es que antes nosotros teníamos que ir como militares, bien, bien, casi rapados. Y no estaba mal. No tenemos que reprocharle a aquella generación todo esto que estoy hablando, el bien vestir, la manera de ser. No, tenemos que reprocharle y buscar una respuesta a esta sociedad y a esta generación que ha transformado las cosas y que ha venido a formar parte de ese proceso de cambio y que lo ha consumado. Bueno, yo no sé si ya acabaron, no creo, porque todavía se ve que siguen avanzando en hacer cosas malas, en hacer cosas incorrectas, pero nosotros no tenemos que, cuando yo digo que los cristianos no tenemos que acostumbrarnos, no es que nos volvamos juzgones con los demás, sino que siempre aceptemos una realidad y que entendamos y que no aceptemos de ninguna manera en nuestras vidas esas condiciones, por así llamarlo, de vida. ¿Sí? Entonces ha ido cambiando la manera de vestir. Esto es parte de una maldad generalizada, de cosas que no son correctas delante de la presencia de Dios. Pero bueno, ya abordaremos un poco más eso a detalle en cuanto a lo que es maldad. Pero estamos hablando de cómo vivimos. O sea, recuerden que el tema es nuestra realidad, una realidad que estamos viviendo y que, repito, necesitamos
una respuesta a todo esto. Me he puesto a pensar, y no se ofendan por lo que voy a decir, cómo todo viene evolucionando, pero otras cosas que han venido evolucionando es la manera o el lenguaje, por ejemplo, que vemos que se transmite, por ejemplo, en la radio. Antes, y hablo de México, antes en la radio, la gente como que, y no conocía a Dios, era más respetuosa, había más conciencia, había más entendimiento de las cosas, más integridad, entre comillas. Y si alguien iba a decir una palabra impropia al aire, en donde sabían que iban a estar niños, iba a escuchar mucha gente, iban a salir al aire, entonces sonaba algo. Cuando iba a decir la grosería, sonaba tit, así. ¿Vale? Ahora, a esta fecha hay tanta libertad porque nos hemos dado libertad de todo, de ser groseros, de vestirnos mal y así. Ni nos damos cuenta de que estamos construyendo un mega monstruote. Es más, ¿a qué compararé esta generación cuando algunos dicen yo no mato, yo no? Pero eres parte de... Eres parte de una sociedad y que contribuye. No sé si has visto los panales o la aglomeración de abejas cuando están cambiando de panal. O sea, ahí van todas juntas así. Y juntas crean una mancha negra que va ahí. Bueno, así es. Así son muchas personas que es que entre todos hemos contribuido. Bueno, no me incluyo porque yo procuro no hacerlo. Pero muchos han contribuido en formar parte de una sociedad que se ha venido deteriorando, que es grosera, que es obscena, que ha cambiado los valores y que ahora, escucha ahora en la radio, escúchalo, escucha cómo las groserías ya se hablan abiertamente. Y las cosas que antes se ocultaban y se decían un poco más discretas, ya no es así. ¿Sí? Ahora se dicen abiertamente porque hemos venido evolucionando, porque, y lo aceptamos, repito, lo aceptamos. La gente lo ha aceptado, la gente lo ha legitimizado, ¿verdad? Antes era un poco más recatado uno en cuanto hasta la manera de hablar, groserías, etcétera. Ahora ya no. Ahora se vive como y se acepta como algo cotidiano. Pero quiero decir que antes no eran así las cosas. Antes no eran así. La gente era menos violenta, menos dada a las situaciones sexuales, ya sea fornicaciones, adulterios y todo lo demás derivados, violaciones. ¿Sí? Antes, y repito, siempre ha existido. O sea, yo sé que alguien me va a decir, no estás hablando de algo nuevo. Sí, sí ha existido, pero no en la manera en la que hoy se ha presentado o se está presentando delante de la sociedad. Pero ahí está, hemos tenido un cambio. Y yo quiero llegar a un punto, espero que Dios me ayude. Si se ponen a pensar o a reflexionar cómo nuestro corazón lo evidenciamos como sociedad en las cosas que hacemos, en cómo nos vestimos, en cómo vivimos, reflejamos hacia dónde se inclina nuestro ser, nuestro corazón. Hoy la sociedad es obscena, es poco o nada misericordiosa, poco o nada honrada, poco o nada íntegra, poco o nada bien hablada. No lo es. En los años 90 y 80, fíjense que había música y la música era muy diferente a la de ahora. Totalmente diferente. O sea, aún ahí hemos visto cómo, o bueno, por lo menos yo sí me pongo a pensar, porque cuando yo vivía, era pequeño, en los años 80, la música de aquellos años
era menos mala que la de ahora. Alguno dirá, oh, a todo dar, entonces ahora voy a escuchar, ya no voy a escuchar ahora la música de ahora ya voy a escuchar la música de los años 80. No he dicho eso. Recuerden que no estoy hablando de lo que es bueno o de lo que es malo, sino de cómo hemos ido cambiando y deteriorándonos. Eso es. O sea, no estoy diciendo que éramos buenos en los 80 por no ser tan malos como ahora. Yo no he dicho. Porque antes, repito, las cosas estaban mal, ahora están peor. Antes estábamos menos mal. Quiero que me lo comprendan. Pero antes de repente escuchabas una música, y no voy a mencionar artistas, porque ustedes lo pueden hacer. No voy a mencionar artistas, pero aún fíjense, los propios artistas de aquellos años están en disgusto y recientemente se hicieron de palabras, están disgustados porque antes la música era un poco más elevada de pensamiento, poetas románticos, en donde le cantaban a la mujer versos y poemas cantados, pero bien elaborados, y ahora de repente salen tipos de música como reggaetón, como personas que están gritando y que dices, ¿qué cosa está diciendo este cuate? Pero ahora doctores, porque los he visto, ingenieros, personas que dices son de elevado pensamiento y empiezan, y están cantando cosas como, híjole, quisiera cantar una de esas para que me entendieran. Es una de esas bobadas. Para que entiendan cómo nos hemos transformado y lo aceptamos y no queremos aceptar que hemos sido rehenes y que nos hemos venido dejando llevar por una ola de cosas malas y que ahora las aceptamos como verdad. Híjole, repito, hasta me hubiera gustado poner algo de esas músicas que yo no entiendo los géneros de ahora y que además ni me gustan. Y que he de reconocer que hay música de otro tiempo más romántica que sí me causaba tentaciones a otra cosa, pero ahora la música de ahora, o sea, ¿cómo poder admitir? Apenas estaba escuchando en mi celular, en el estado de una persona, una, una canción que yo no sé si llamarle canción porque ya ni cantan. O sea, ahora dicen, voy a ver si me acuerdo. Uno dice, el humo brota y me tranquiliza, si salto el efecto tal vez me dé risa. ¿Es una canción? Cannabisativa es una esencia sagrada, cannabisativa es lo mismo que marihuana. Doctores, pensadores, gente inteligente, estudiantes, oyendo ese tipo de cosas. Oyendo ese tipo de cosas y cosas más, o cosas obscenas que hablan de sexo. Yo canté algo que me acordé de un momento, otro canta y dice, buenos días señores, dijo don Eulalio. Y le manda una mentada a los que están bailando y están cantando todos. Te digo una cosa, nada más no menciono un término más ofensivo por respeto al género humano. Pero lo que cantan ahora y lo que las canciones de ahora, que vuelvo a repetir, no es posible que muchos pensadores no se den cuenta, pero hay algunos que sí se han dado cuenta, algunos añejos románticos que ahora ya viejos dicen, ¿qué está pasando con la música? Se está transformando. Antes cantábamos y elaborábamos poemas que se dirigían a la mujer y así muy, muy elevado, muy ordenado. Ahora, ¿qué es eso? ¡Qué ridículo! ¿Qué cosas que cantan? Eso es una vergüenza para la música, dicen ellos. Imagínense, si algunos ya ruquillos, disculpen la expresión, están ahí pensando y diciendo, oye, es que ¿cómo es posible que se ha venido transformando? Sí, es que nos hemos transformado en todo, hemos venido evolucionando y no para bien, y venimos a formar parte de algo que todos aceptamos, de una sociedad, ya no sea nuestra manera de pensar, ya sea nuestra manera de vestir, ya nuestra manera de hablar, ya nuestra manera de conducirnos, de dirigirnos en la sociedad. Así nos vemos. Pero una ocasión
porque te estoy hablando con evidencia, a un cirujano, una persona que dices, al platicar con él, dices, pues es un personaje, ¿no? Yo soy un sencillo mecánico y vaguillo, porque fui vaguillo cuando era chiquito, sin estudios, y de repente ves, tratas por el trabajo con un cirujano que se hizo amigo mío, cirujano, altote fornido, así, y los títulos y oyendo su música, obviamente la portada con una mujer desnuda, semidesnuda, y los títulos de nada más te pones a pensar y dices, híjole, ¿en qué nos hemos convertido? ¿Y por qué? ¿Por qué nos hemos convertido o por qué hemos venido a evolucionar así? Si te fijas, ha sido algo discreto por parte del diablo, ha sido algo silencioso, pero que finalmente nos ha venido a atrapar y que se ha apoderado de nosotros. Y yo podría hablar de tantas cosas que hoy se exaltan. Alguno dirá, sí, hermano, yo soy cristiano y por eso escucho la música romántica de los 90. Yo no dije que la música romántica era buena, yo dijera que era menos mala. Y estoy poniendo ejemplo. Era menos mala, como que te hablaba de alguien un poco más racional. Porque si ves alguna nota en donde una persona, hay una canción de por ahí de los años 85, en donde un hombre canta y le dice a la mujer, no dejaré de quererte jamás, algunos la recordarán a lo mejor, y hasta en sueños te he sido fiel. Ve. Y no estoy diciendo que era correcto porque, bueno, eso sí es correcto, el ser fiel, ¿verdad? Pero date cuenta qué aceptamos ya ahora como música todos los días. ¿O qué acepta la gente? Porque yo no escucho eso. Sí, finalmente yo prefiero y sé que la alabanza es para Dios. Y si acaso he de cantar un canto o escuchar cantos que eleven mis pensamientos hacia hacia la persona de Dios. Hoy se exalta lo injusto. Hoy se exalta lo malo. Hoy se exaltan las cosas incorrectas. Sí. Pero finalmente nos ha tocado vivir en esta sociedad. Pero nosotros tenemos que forjar una actitud. Sí. Ahora, yo me he puesto a pensar, ¿y por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué la sociedad es así? Es una buena pregunta. Alguno dirá, pues es que esto tenía que suceder. Pues sí, pero los cristianos no nos podemos quedar quietos sin buscar una solución y dar una respuesta. ¿Por qué somos y vivimos así? Yo no voy a olvidar ni dejar de exaltar a la persona que es mi fuente de entendimiento y de luz y que se llama Cristo Jesús. Pero les voy a decir algo. Gran parte de lo que hoy somos como sociedad, escúchenlo bien, tiene su razón o su origen en la gente que ocupa un liderazgo en las sociedades. Nosotros somos el resultado, o no yo, la sociedad. Todo de lo que yo te he hablado en estos momentos es el resultado de, quieran o no quieran reconocer, la sociedad no puede decir, yo soy original. Miren, todos los que me escuchan,
Observa tu manera de vestir, la música que te gusta, cómo eres. Pregúntate, ¿no serás el resultado de lo que ves en otras personas? ¿No serás el rehén y ni te has querido dar cuenta? ¿No serás el objeto o el resultado del mal ejemplo de personas que están en eminencia? ¿Por qué comento esto? Porque bueno, sí tenemos que analizar una razón para poder llegar al punto al que quiero llegar, que quizás no me dé tiempo en este día, pero voy a continuar. A mí me interesa dejar una reflexión en ustedes e incomodarlos para que nos demos cuenta de que no, o sea, no somos lo que debiéramos de ser. Nos hemos venido transformando, pero ¿y por qué? Hay muchas razones. O sea, muchos de ustedes me pueden decir, es que falta, no sé, ser más unidos como sociedad. Cada quien tendrá sus respuestas. Es más, quiero decirles algo. Lo que hablé es una realidad. Respuestas hay muchas. O intentar dar soluciones. ¿Saben que todo mundo da soluciones? ¿Saben que todo mundo da soluciones? Los organismos, los países, los gobiernos se estructuran, buscan dar soluciones. Pero las soluciones no se dan y no tan solo no se dan, esto aumenta. Esto se está poniendo peor. Cada vez nos va a dar más miedo vivir. Y bueno, los que estamos en Dios, vamos a Dios. Pero si nosotros no tratamos con la problemática real, y vuelvo a repetir, yo no voy a tratar con toda la problemática porque llevo 2 años diciendo que parte de los problemas sociales tienen que ver con el interior de la familia. Lo he dicho, lo he repetido que ahí es el foco de infección y no digo que no, pero no es lo único realmente. No es el único o la única manera en que se está corrompiendo la gente o cómo o por qué ha sucedido todo lo que hoy vemos delante de nosotros. Pero quiero decirles que el ser humano o a todos los que hoy viven así como viven, son personas que se han negado a ser originales ellos mismos y a buscar una verdad, ya ni digamos en Dios, que ahí está toda la verdad, sino en cosas que sean meramente correctas. Parte del mal se encuentra lo dije, las personas que están en las partes altas y hacia abajo estamos todos. Escuchen bien lo que voy a decir. ¿Quién está en las partes altas? Los presidentes, los artistas, la gente famosa. Ellos han construido esta generación de 2 maneras. Con sus ideales, con su manera de pensar y con su ejemplo. Dime si no las mujeres que caminan en la calle y su forma de vestir es una réplica de un artista que está en las esferas altas, que ya sea en su Face, en las redes sociales, se pone o se viste de una manera y allá viene todo el hilito y se visten de esa manera exactamente los demás. Porque la manera de vestir no es tu manera. Miren, pregúntense todos, hasta yo me puedo decir, ¿por qué me he visto así? ¿Por qué nos vestimos así? Somos el resultado de los ejemplos y pensamientos de otros. O sea, hasta hoy la sociedad ha dejado que otros piensen por ellos. La sociedad en general, escúchalo bien, esta es una verdad. No me estoy desdiciendo, no estoy diciendo, porque una vez dije que los males de la sociedad provienen del interior de la familia. Sí es cierto y lo seguiré diciendo, pero no es lo único, sino aquí entro a un punto en donde los malos ejemplos de la gente que está en eminencia. ¿Quién está en eminencia? Dije, los presidentes. Pero si te encuentras con un presidente que lo ves o que sabes que es borracho, que tiene muchas mujeres, fíjense, ojalá sucediera esto, que de repente hay un hermano que
que tiene la oportunidad de irse con otra mujer, un cristiano, de irse con otra mujer y permanece fiel a sus votos y rechaza a la otra mujer y no y abraza su hogar y aprecia su hogar. Eso no va a salir en la noche o al otro día en las principales noticias, porque eso es una persona que su ejemplo no impacta. Yo he pensado esto mucho tiempo y yo he dicho, Dios, ¿por qué las personas que son más malos ejemplos están en evidencia y lo que ellos dicen y hacen se vuelve ley para la sociedad? Se vuelve ley para la sociedad. Pero diferente, estamos hablando de una persona que no viola sus votos, que es íntegro y que dice no a desintegrar su familia, pero de repente una persona que está en eminencia se divorcia y ahí está inmediatamente la noticia y luego dicen así muy cínicamente y pasan en el programa porque no hay pocos de estos, hay muchísimos. Pues nos divorciamos, pero nos llevamos re buena onda. Sí, ella por su lado, yo por mi lado, yo estoy haciendo mi vida y ella está haciendo su vida. Nos llevamos re buena onda, nos llevamos re bien. Y los comentarios, oh, qué gente tan madura. Se divorciaron con una madurez tremenda. Todos quisiéramos tener esa madurez, oh, aleluya. Así piensa la gente, somos el resultado, o la sociedad es el resultado de, o sea, usted, escúchenme bien todos los que me escuchan. La sociedad que se comporta de esa manera son títeres de otros. Si un día a una persona se le ocurre hacer viscos y meterlo en su Facebook, en sus redes sociales, al rato tienes a toda la fila de mujeres y hombres haciendo viscos. Porque son el resultado, la sociedad es el resultado, entre otras cosas, del ejemplo de los ideales de otras personas, del estiércol, escúchalo bien, que tienen en la mente. Apenas vi una noticia, y lo dije hace rato, de un artista que tiene influencia a nivel mundial. Simplemente el hombre se pone en una foto, es homosexual, se pone una foto y dice, la Biblia es irrelevante, no tiene poder, ¿verdad? Oh, pero eso se enteraron millones de personas y dicen, wow, él lo dijo, entonces la Biblia es irrelevante. Porque así somos. Y seguiré diciendo, y esto que estoy diciendo es una verdad tremenda. Tremenda. ¿Por qué? Ya lo dije y lo seguiré diciendo. Piensa en las personas que están en eminencia. Piensa en quién. En un artista. No sé si sea bueno o malo para YouTube mencionar artistas, pero no los voy a mencionar. Pero piensa en un artista, fulana, su manera de peinarse. Ya tienes a toda la bola de chamaquitas peinándose así, porque es su ideal. Sí. Piensa en una persona, fíjense que para los mexicanos y para vergüenza de muchos, el prototipo de vida, el ejemplo de vida, es un artista al que le lloran hasta la fecha de ahora, llamado Pedro Infante, que exaltaba el ser mujeriego y borracho. Y como lo ven allí borracho, todo borracho, pero en la película todos lo están, toda esa película tuvo mucho éxito y estaba borracho y ahí están, y está borracho y está cantando ahí canciones, ¿verdad? Entonces las personas lo ven y consciente e inconscientemente reproducen esa forma de vida y les dan ganas de hacer lo mismo. Y cuando están borrachos, en vez de que son tan brutos, se sienten que están Pedro Infante y lo que no están pensando es que están gastando el dinero el dinero de la semana y que están lastimando a los demás y que ese tiempo, en vez de estar de borrachote, podría estar con la familia, junto a ella, etcétera. Pero somos el resultado de la gente que está en eminencia. Yo no sé ni veo esas películas, pero hay muchos artistas. Hay una serie que se refiere a muchos carros. ¿Cómo se llama esa serie de carros así? Charger. Yo soy mecánico, pero agarran carros y según Rápido y Furioso dicen. Espero que no estés viendo esas cosas. Rápido y Furioso. Y ahí hay varios personajes. ¿Y sabes cuánta gente ha agarrado a esos personajes? Les ha construido un altar. Y se ha bebido lo que piensan. Lo reproduce y lo lleva
y se integra a la sociedad. Analicen todos ustedes lo que estoy diciendo. Sí, podría haber una solución, ¿verdad? Que todas esas personas que estén en influencia nos inculcaran valores, honradez, rectitud, etcétera, pero no lo van a hacer. Y si a eso le agregas que, fíjense, ustedes vean allá en los años 80 el tipo de películas que había, tanto como en Estados Unidos como en México, y no eran las más correctas, pero muchas ni siquiera eran malas como tal. Hablaban de la integridad familiar y del querer por un perro, ¿no? De tener un perro y de quererlo y de salvarlo, etcétera. Y ahora, ¿qué películas vas a ver? Películas de violaciones, de Chucky el muñeco diabólico, bueno, que eso ya tiene tiempo. Ahora películas de demonios, películas de muchas cosas, y todo eso se vuelve para nosotros un ejemplo y además los ideales, lo que dicen ellos, lo que expresan, se vuelve nuestra verdad. Así vivimos. Y todos los que me están escuchando, te puedo asegurar, y no te enojes, o no se enoje usted, ustedes, el resultado o el monigote, el muñeco, el títere, la veleta que se mueve y se dirige al antojo de lo que otros piensan. En este caso, ¿quiénes son? Artistas. Ahí tienes al artista Ricky Martin, La Biblia es irrelevante, puedes ver a Lady Gaga, puedes ver a muchos otros, ya estoy diciendo nombres, pero bueno, muchos artistas con su manera de pensar mueven masas, mueven a la gente, la moldean. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Fíjense, un sermón el día de hoy medio desordenado, pero espero sincronizarlo. Una realidad es nuestra realidad como vivimos. ¿Cuál es la razón? La razón que estoy presentando hoy no es la única, ya lo dije, pero son los decenas de malos ejemplos, de malos ejemplos. Y te podía hablar de muchos ejemplos, hasta en el ámbito del fútbol, que no, es tremendo, que acaba de morir hace unos 20 días, un mes, un futbolista famosísimo que se llamaba Maradona. Él falleció y fíjense cómo la gente lloró. Y no está mal que llores por alguien se muere, que se muere. Si hubiera sido mi tío, pues lloro. Pues yo no lloré porque no es nada de mí, ni era nada de mí. Pero su muerte reflejó cómo la gente exalta hasta lo sumo lo incorrecto. ¿Cómo? Era un drogo. Y la gente lo sabe. Y los poquitos ahí, quizás alguno que pues es que es un drogo. Pero yo no estoy en contra hasta que en un momento dado alguien pudiera homenajearle y decir, pues fue un gran futbolista, aportó para el deporte. Sí, pero en su vida no fue para nada un ejemplo, nada digno de exaltar. Y sin embargo, un grupo de gente formó allá una iglesia que hasta hoy se llama la iglesia maradoniana, en donde al platicar con los feligreses, la gente dice, no, Maradona lo máximo. Dijeron así, porque ya voy a entrar en lo que vamos a hablar de hoy en 8. Dice, lo entrevistaron y dijeron, miren, dijo él así, yo de Dios no tengo ni una evidencia de que exista. De Maradona sí, sus goles. Así que yo estoy comprometido con la iglesia, con él también. Pobre cuate, bueno, perdón la expresión. Era un drogo, apenas si podía caminar, estaba bien drogado siempre. Pero él tenía su confianza en él. Y dijo, tal es mi compromiso con él, que tuve 2 hijas, a una le puse Mara y a la otra Donna.
La sociedad es el resultado, quiera o no, de los malos ejemplos. Quieras o no. Y de los ideales de otras personas. Lo que a ellos se les ocurre, si mañana, repito, mañana un artista quiere acuñar una frase y dejarla en las mentes de las personas, lo hace. Y cientos y miles de personas. Y ahora peor. Esto ha sido desde siempre, pero ahora es más fácil apoderarse de las mentes de las personas. Cualquier artista lo puede hacer. Simplemente lanza una idea, ¿verdad? Por eso los políticos y por eso muchas veces ocupan de ellos para ganar votos, etcétera. La gente que está en eminencia es la que controla al resto de los demás. Ahora, alguno dirá, ¿qué te pasa, hermano? No entiendo nada tu mensaje. Dices de la sociedad, dices de los malos ejemplos. ¿A qué quieres llegar? Bueno, quiero llegar al ejemplo olvidado, a la solución. Quiero ofrecer una solución que ni en la religión te ofrecen. Y he dicho y he llegado al punto de los ejemplos, porque nadie me va a negar que hasta en la manera de peinarse, de verdad, hasta en la manera de peinarse, todos, o sea, sal a la calle, vete al centro, cuenta 10 hombres cómo se peinan. Y te puedo asegurar que es el resultado de un artista que salió en televisión, que se agarró todo el pelo, discúlpeme, así todo se lo echó así, y dijo que ya estaba peinado. Está todo su mango chupado, así todo para arriba, así. Son, la verdad, hemos sido o son, o fui en algún momento, quiero decirlo, sinceramente. O sea, somos el resultado de un ejemplo que vemos. Ahora, ¿hacia dónde quiero dirigirme? Porque yo quiero ofrecer, si se vale la expresión, como una solución, una verdad importante que es bíblica. Hay un ejemplo olvidado. Hay un testimonio olvidado. Ese testimonio es el de una persona llamada Jesucristo. Su vida. Hay muchas cosas que podemos hablar acerca de él. Quise terminar así, de esta manera, o quiero terminar haciéndote mención de todos los testimonios o de los malos ejemplos que vemos. Como si no hubiera buenos ejemplos. Mira, yo te digo una cosa. Alguien en la familia que se divorcie, los demás siguen el ejemplo. Yo lo he visto, me lo han dicho personas. O sea, ¿por qué te divorcias? Él lo hizo. ¿Por qué te peinas así? Él lo hace y se ve bien. ¿Por qué hablas así? Él habla así y se oye bien. ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Si tú me preguntas por qué soy así, intento ser como Cristo. De hoy en 8 vamos a empezar a hablar detalladamente la manera en que podemos ofrecer una solución hacia esta sociedad. Un ejemplo que se ha olvidado. Un ejemplo que se ha hecho, que lo han hecho a un lado. Principios que la gente ha hecho a un lado. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Algo que te pueda asegurar que no lo has visto y te digo un poquitito. Que no lo has asimilado, pero te digo un poco de lo que es este personaje llamado Jesucristo, que vino a esta tierra a ponernos un ejemplo. Y que Él es y debe de ser nuestro hacia dónde, nuestro guía, nuestra luz, nuestro punto de partida. Pero al hablar de Cristo no me voy a referir a lo dogmático. De hecho, no te voy a hablar de cristología, el término, me refiero al término. O sea, no me gusta manejar esos términos que
mucho predicador o muchos lo mencionan, no sé si para embelezar a la gente y sentirse que mucha pieza, ¿verdad? No vamos a hablar de términos que no comprendamos. Vamos a hablar acerca de la persona de Jesús y tengo una doble intención, ofrecer una respuesta, porque no tengo otra, para esta sociedad, mostrándoles un ejemplo diferente a lo que están viviendo y un camino más excelente que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero que la iglesia también tenga que nunca pierda de vista el parámetro bíblico de hacia dónde vamos o a quién tenemos que seguir o qué ejemplo tenemos que seguir nosotros. Porque estamos, repito, llenos de ejemplos. Y ejemplos, repito, hay mucho. ¿Quieres saber cómo vestirte? Tienes ejemplos. ¿Quieres saber cómo hablar? Tienes ejemplos. Tantos ejemplos. Pero el ejemplo que se ha echado a un lado es el ejemplo de Cristo, del Maestro. Estamos ausentes de valores. Estamos ausentes de buenos ejemplos. Y el ejemplo máximo para nosotros es y debe de ser Cristo Jesús. Que te vuelvo a repetir, ni siquiera en las religiones es más. Yo les voy a decir algo. Conozco decenas de predicadores que no van a poder hacer nada por sus congregaciones, sino que no me estoy poniendo mejor que ellos. Pero lo digo por la gente. Decenas de predicadores que nunca van a poder hacer nada por las congregaciones, porque ellos mismos no tienen ni ejemplo ni valores verdaderos bíblicos. Son religiosos. Son religiosos y yo no voy a hablar de religión. Voy a hablar de Jesús desde una manera sencilla, como siempre le he hablado. Cuando hablé de Jesús, cuando iba a las bodas, para dirigirme a los jóvenes como una persona sencilla, simplemente sencilla y que fue a divertirse. Voy a hablar de Jesús desde una manera, o sea, ponerlo como ejemplo, buscando y deseando que brille para todos ustedes, porque muchos de ustedes estarás a lo mejor pensando y buscando. De hecho, he oído a personas con un clamor de ver un ejemplo y hasta cierto punto es legítimo. Es bueno decir, quiero ver a un ejemplo aquí en la tierra. Es legítimo, pero a veces no, porque a veces no los hay. Pero el ejemplo bueno que nos va a ayudar a nosotros y a esta sociedad es el ejemplo de Cristo. Porque todo lo que se ha perdido de valores, de honradez, de amor, de afecto, de honradez, de todo, está en la persona de Cristo Jesús. Es lo que necesitamos. Y esa es la línea que voy a tomar en estos días, repito, resultado de ver a esta nuestra sociedad. La gente que vive ahora tiene que ver un ejemplo diferente, pero no lo va a ver si la iglesia o los cristianos no tienen definido qué quieren. Si la iglesia olvida la sencillez de cristianismo, que es el ejemplo vivo de Cristo, pero desde una perspectiva muy sencilla, seguir su ejemplo y sus pisadas. Tengo varios textos que voy a compartir, será de hoy en 8, no hoy, para redirigir y hacer saber qué es lo que necesitamos. Quiero que demos gracias a Dios en esos momentos. Padre, en este mundo ausente, carente de buenos ejemplos, hay un ejemplo olvidado. La gente le gusta revivir ejemplos malos de la sociedad y con ellos y en ellos camina. A ti se te recuerda bastante tus palabras. Se repiten los domingos
en una manera muy elocuente tus palabras, pero no tu ejemplo. Y no hacen falta palabras porque todos hablan de Cristo. Pero hay un ejemplo que impacta y es el tuyo. Un ejemplo de humildad, un ejemplo de misericordia, un ejemplo de amor, un ejemplo de entrega, un ejemplo de servicio, un ejemplo de preocupación por los demás siempre, Señor. Ayúdanos y dirígenos hacia ese rumbo, Dios. Pero sea como sea, Dios, sé tú el máximo ejemplo de la iglesia. Sé tú la fuerza y no los demás. Sé tú nuestro punto de partida. Pero tus palabras suenan mucho y peor en estos días. No es que tu palabra no valga, sino que la gente habla mucho y hace poco. La gente llora inclusive al oír el nombre de Jesús y habla de ti. Elaboran mensajes elocuentes, pero ejemplo no tienen. Tu vida sencilla, tu vida impactante. Yo te pido que nos ayudes a seguir tu ejemplo, a seguir tus pisadas, a ser como tú. Amén.